Bueno, pues estamos aquí de nuevo en la hermosísima ciudad de Bridgeport, Connecticut, para nuestras clases de RICA, el rito de iniciación cristiana de adultos. Y esta clase es número 9, y hoy en día consideramos la Trinidad y la primera parte de la vida de Cristo. Bueno, antes de discutir la vida de Cristo en este mundo, la vida de Jesús, necesitamos considerar su existencia como la segunda persona de la Trinidad, eternamente, sin inicio y sin fin. Cuando consideramos la vida de Cristo o la persona de Cristo, es importante comenzar, o podemos comenzar de abajo. Eso es del punto de vista de Cristo como hombre, o podemos comenzar del punto de vista de Cristo como segunda persona de la Trinidad, o cristología de arriba. Y me parece que es más útil comenzar de arriba con la segunda persona de la Trinidad, porque cuando preguntamos las preguntas ¿quién es Jesús? La respuesta es la segunda persona de la Trinidad, con su existencia eterna, sin inicio, sin fin. Cuando preguntamos la pregunta ¿qué es Jesucristo? La respuesta es Dios y hombre. Porque la segunda persona de la Trinidad, el Hijo o el Verbo, tomó a sí mismo en este momento en tiempo que se llama la encarnación, tomó a sí mismo la naturaleza humana de María, su madre. Por eso, la pregunta ¿quién es Jesús? La respuesta es Dios, la segunda persona de la Trinidad. El qué de Jesús, ¿qué es Jesús? Es Dios, su naturaleza es Dios y su naturaleza es también hombre. Dios y hombre juntos, las naturalezas juntas. Bueno, comenzamos con la Trinidad. Sabemos muy bien que hay un Dios, un solo Dios, pero este Dios es tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando vemos estas imágenes de la Trinidad, por supuesto, solo Jesús tiene un cuerpo. El Padre y el Espíritu Santo no tienen cuerpos. Por eso necesitamos usar muchos símbolos para indicar o explicar quién es esta persona. Por eso, el Padre con una barba larga, esta barba significa que o es muy antiguo, muy anciano, o es posible también imaginar el Padre como un joven, porque Dios no tiene edad, no es antiguo, no es anciano ni un bebé, es siempre el mismo, no tiene edad, solo es, Dios es. Pero tenemos su cetro, un símbolo de su poder, y una corona, un símbolo de su como un rey, Dios el rey, Padre el rey, y una aureola aquí que simboliza su divinidad. También un triángulo aquí detrás de su cabeza, un símbolo de la Trinidad. Y aquí tenemos Jesús con un gesto de bendición con su mano derecha y también una corona, una aureola que simboliza su divinidad, también el Espíritu Santo. Y tenemos, tienen el Hijo y el Padre el mundo en sus manos. Es un símbolo de su, reino en todo el universo. Finalmente tenemos el Espíritu Santo. Normalmente su símbolo es una paloma, porque en las Escrituras, cuando Jesús recibió bautismo de Juan el Bautista, una paloma descendió sobre él y el Padre decía, este es mi Hijo,
amado. En este momento tenemos la revelación en un sentido de toda la Trinidad. Bueno, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, completamente igual. El Padre no es más importante o diferente del Hijo, solo sus relaciones entre uno y otro son diferentes. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo, etc. Pero los tres son Dios. Bueno, cambiamos nuestra imagen. Ok, otra imagen de la Trinidad. Como dije, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Completamente igual, pero no lo mismo. Cada persona es su persona individual. Ok, podemos usar también analogías para pensar o entender mejor la Trinidad. Como el triángulo tiene tres lados y cada lado es igual, pero no el mismo. Lado A es igual al lado B, pero no es la misma cosa. Lado B es igual al lado C, pero no es el mismo lado. Tres lados, pero una figura, una cosa. O San Patricio usó la imagen de un trébol, tres hojas, pero una planta. O podemos considerar un triado musical, tres notas que se suenan al mismo tiempo. Y el sonido es un sonido, pero hay tres diferentes notas. O mi preferido imagen es el de un fuego. Tenemos la llama, el calor y la luz. Pero es una cosa. El fuego es una cosa, pero en una cosa hay tres partes, se puede decir. La llama, el calor y la luz. No podemos tener el calor sin la llama y la luz. No podemos tener la luz sin el calor y la llama, etc. Bueno, por eso es importante para nosotros recordar que el Hijo existía eternamente, pero en un momento en tiempo, en la plenitud del tiempo, este Hijo, la segunda persona de la Trinidad, tomó a sí mismo la carne de María. Se encarnó de María la Virgen. Decimos en el credo. Y en este momento comenzamos a llamar a Jesús, Jesús. Jesús es la unión de Dios y hombre en la persona de la segunda persona de la Trinidad. Jesús no existía por siempre. La segunda persona de la Trinidad existía por siempre o existe por siempre. Ok, ahora podemos discutir la anunciación, el momento en el cual la segunda persona de la Trinidad tomó carne o se encarnó en María la Virgen. Ok, por supuesto, esta es María y normalmente María lleva ropa de roja y azul. La roja simboliza la humanidad de Cristo, el color de sangre y, carne. Y el azul representa la divinidad de Jesús, el color del cielo. Por eso, roja simboliza carne, hombre, azul simboliza el cielo o divinidad. Y sus manos
están en este gesto de humildad. Es un gesto de humildad. Tenemos nuestro ángel, el ángel Gabriel, y tiene sus alas y una mano hacia el cielo y una mano hacia el seno de María. Simboliza que Dios descendió y tomó carne en el seno de María. Aquí hay ¿cómo se llama esta? Lilia. Una lily en inglés. Es un símbolo de la Virgen María o de pureza. Ok, la anunciación. Cuando Gabriel anunció a María que sería la madre de Jesús. Otra imagen de la anunciación. De nuevo, el gesto de humildad. Una aureola simboliza su santidad. Sus colores azul y rojo. Y el ángel, en este caso, hay palabras en su mano. No se puede verlas en la imagen, pero dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, etc. Sus alas aquí de nuevo y también una aureola que simboliza su santidad y vecindad a Dios. Allá es el Espíritu Santo en la forma de una paloma y en luz. Aquí es una imagen del Padre. Por eso hay también una imagen de la Trinidad. El Padre aquí, el Hijo aquí en el seno de María y el Espíritu Santo aquí. Allá hay Adán y Eva y están afuera del jardín, afuera del Edén. Y este ángel guarda a las puertas del jardín para que Adán y Eva no puedan retornar. Y comen de la fruta del árbol de la ciencia de bueno y mal y viven por siempre en ese estado afuera o aparte de Dios, afuera de comunión de Dios. Ok, bueno. Ok, el segundo misterio que queremos considerar en la vida de Cristo, la vida de Jesús, es la visitación. Cuando María tenía Jesús en su seno, visitó a su prima Isabela con Juan el Bautista en su seno. Por eso los primos, Jesús y Juan el Bautista, estaban juntos en los senos de María y Isabela. Jesús aquí tiene su aureola especial con 3 letras que significan en griego yo soy Dios. Y su gesto de bendición con su mano derecha, y Juan el Bautista con el gesto de humildad recibe la bendición de Jesús en el seno. El texto dice que, en Mateo creo que sí, que Juan el Bautista saltó en el seno de María. Significa, otra traducción es, ¿cómo se llama? He rejoiced. Era alegre en el seno de María. Ok, sus aureolas, etc. Bueno, la próxima, por favor. La visitación. De nuevo, otra imagen. Probablemente esto es María con el bebé con el gesto de bendición, Jesús, y Juan el Bautista allá en el seno de Isabela. Ok. La Navidad. La Navidad es nuestra preferida aquí, porque hay muchos símbolos en esta imagen. Primero,
tenemos este caverna. Y probablemente el estable en el cual Jesús nació fue una caverna, así. También simboliza el mundo sin la luz de Cristo, la oscuridad del mundo sin la luz de Cristo. Tenemos María con su rojo y azul, su gesto de humildad, José también, su aureola que simboliza su santidad y su proximidad o vecindad a Jesús, o Dios, perdón, y José. José lleva ropa de marrón y probablemente verde. Verde es un símbolo de la vida. Marrón es un símbolo de humildad, porque es el color de la tierra. Y la palabra humildad tiene sus raíces en la palabra latín humus, que significa la tierra o polvo. Ok. Jesús, por supuesto, es en, ¿cómo se llama? La tela o la ropa es como una momia. Significa, o es una prefiguración de su, cuando está en la tumba. Es una prefiguración porque Jesús vino en el mundo para sufrir y resurgir. Es su razón para ser en este mundo. Tiene su aureola especial con las tres letras que significan yo soy. Y el asno y el buey. El asno y el buey simbolizan los animales en el estable o en la caverna, pero el asno y el buey son en el primer capítulo del libro de Isaías el profeta. Isaías dice, hablando a los judíos, ustedes, o el asno reconoce su dueño y el buey el pesebre de su maestro. El asno reconoce su dueño y el buey reconoce el pesebre de su maestro. Pero, Isaías dice, ustedes, judíos, no reconocen su Señor, su Mesías. Por eso el asno y el buey son símbolos de la profecía de Isaías y el hecho que los judíos no reconocían a Jesús como su Mesías, como su Señor, como Dios. Y también el pesebre parece ser una corona de espinas. Es también una prefiguración de la tortura de Jesús, su pasión. Ok, basta. La próxima, por favor. Otra imagen de la Navidad. El artista aquí usa mucha luz para indicar que Jesús es la luz del mundo. Aquí en esta imagen tenemos los reyes y pastores, etc. Ok, María aquí tiene azul y blanca ropa. Blanca significa puridad o pureza. Y José con marrón, un símbolo de humildad. Ok, la adoración o se llama también la epifanía. La palabra epifanía significa en griego una manifestación. Aquí Jesús, nacido, se manifiesta a los reyes o los magos, los tres magos. Now, según el texto de Mateo, no hay un número de los magos o reyes. El texto dice solo reyes del
oeste o del este visitaban a Jesús y en un gesto de prostración adoraban a Jesús, porque reconocían que Jesús es Dios. El número 3 usamos porque los tres dones. El oro, que simboliza el reino de Jesús, que Jesús es un rey de todo el universo. El incienso es un símbolo de su divinidad, porque los reyes tienen oro, por supuesto. El incienso se usaba en el culto divino, los judíos y también los cristianos primeros. Y también nosotros hoy en día usamos incienso, simboliza la divinidad de Jesús. Y finalmente la mirra significa, es un tipo de resina, resina, que se usa en preparación para sepultar a Jesús, los cuerpos, para sepultar los cuerpos. Un tipo de preparación para la sepultura. Ok, de nuevo, este rey se prostra y María con su azul y rojo, sus coronas, etc., el asno y el buey, el Espíritu Santo en su luz y mucha gente que vienen para adorar a Cristo, al rey nuevamente nacido. Ok, la presentación. Según la ley judía, fue una costumbre que desde 40 días después de la Navidad de el primogénito, el primero hijo en la familia, fue la costumbre llevar el hijo al templo y ofrecer el hijo a Dios como un sacrificio. Y la familia redimió el hijo de Dios con un sacrificio como 2 palomas o un cordero, etc. Fue una costumbre ritual según la ley judía. Por eso María presenta a Jesús a Simeón, y Simeón dice su cántico. Probablemente es José aquí y sí, nada más. La presentación, un ritual judío. Ok, el hallazgo en el templo. A la edad de 12, Jesús y su familia, María y José, fueron o estaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y después de la celebración, probablemente la familia estaba en Jerusalén cada año para celebrar la Pascua. Y durante el retorno, Jesús fuera perdido. Y cuando María y José descubrieron a Jesús en el templo, fue instruyendo a los fariseos y los escribas, etc. El hallazgo en el templo. Este es el fin de los misterios de la vida de Cristo antes de su edad de 30. Los años entre la edad de 12 y 30, la Biblia no nos dice nada que Jesús hacía o sí, no hay información. Por eso estos años entre 12 y 30 se llaman los años escondidos. No sabemos lo que Jesús hacía durante este tiempo, pero podemos concluir que probablemente hacía lo que todos los otros jóvenes en su lugar y en su tiempo hacían. Probablemente estudiaban sus oraciones, plegarias,
estudiando cómo se lee, etc. Y probablemente jugando con sus amigos, por supuesto. Bueno, la próxima vez, clase número 10, es la segunda parte de la vida de Cristo. Hasta luego.